La historia de Valeria Ruiz comienza en el año 2010, en un barrio modesto de la Ciudad de México, donde el bullicio de los vendedores ambulantes se mezcla con el eco de los niños jugando en la acera. Valeria era una niña de 9 años, alegre, con una sonrisa amplia y una curiosidad excepcional por la vida. Su familia, compuesta por su madre Patricia, su padre Ernesto y su hermana menor Paola, vivía en un pequeño departamento que, a pesar de sus limitaciones, estaba lleno de fotografías, risas y sueños compartidos alrededor de la mesa. Patricia trabajaba como costurera en un taller del centro y Ernesto manejaba un taxi, pasando largas horas recorriendo las avenidas congestionadas de la ciudad. La vida familiar transcurría entre preocupaciones económicas y pequeños momentos de felicidad doméstica. Esa tarde de febrero del 2010, Valeria salió apresurada al tianguis a 2 cuadras de casa para comprar tortillas, como hacía casi todos los días. Patricia se despidió de ella con una advertencia cariñosa. «No te tardes, mi amor, y ten cuidado con los carros». El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, y el aire tibio parecía prometer que nada malo podía ocurrir. Pero Valeria no regresó. Al principio, Patricia pensó que se había distraído en alguna tienda, como acostumbraba. Minutos se convirtieron en horas, y el temor se fue instalando en el corazón de la familia Ruiz. Ernesto salió en busca de su hija, preguntando a vecinos, vendedores y vehículos estacionados, mientras Patricia llamaba frenéticamente a los teléfonos de emergencia. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde estás viendo esta historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que merecen ser escuchados. La búsqueda se convirtió rápidamente en una desesperada carrera contra el tiempo. Patricia recorrió cada rincón del tianguis, preguntando a comerciantes si habían visto a Valeria. Algunos recordaban haberla visto caminar despreocupada entre los puestos. Otros decían haberla visto conversando con una mujer rubia que nadie supo identificar. Ernesto, por su parte, habló con sus compañeros taxistas, pidió información en la policía local. Pegó volantes en los postes y publicó una foto de Valeria en las redes sociales que apenas comenzaban a adquirir relevancia en ese México de 2010. Día tras día, la familia volvió al mercado esperando algún indicio. Sin embargo, las semanas transcurrieron y la esperanza parecía desvanecerse como las huellas de Valeria en la acera. El taller donde trabajaba Patricia organizó una colecta de fondos para impulsar la búsqueda, y la comunidad, en su mayoría familias trabajadoras, colaboró con lo poco que tenía. La angustia, sin embargo, se hizo compañera cotidiana. El caso fue atendido por la policía, aunque no con la urgencia que merecía. Un oficial, el comandante Méndez, mostró cierta empatía con los Ruiz, pero sus recursos eran limitados y la presión de otros casos de desapariciones hacía imposible una atención exclusiva. Patricia y Ernesto se enfrentaron al dolor y a la frustración de ver cómo las autoridades archivaban el expediente, argumentando la falta de pruebas y de pistas concretas. A pesar de ello, la búsqueda nunca cesó. La familia recorrió hospitales, refugios, comedores comunitarios. Hablaron con sacerdotes, líderes vecinales, periodistas e incluso con agrupaciones que ayudaban a familias de desaparecidos. Patricia se unió a colectivos de madres buscadoras y aprendió a leer entre los silencios y las miradas esquivas. El paso del tiempo no hizo sino profundizar las heridas. Paola, la hermana menor de Valeria, apenas si recordaba el rostro de la desaparecida cuando cumplió los 15 años. Las fotos de Valeria permanecían en las paredes y en los altares improvisados con veladoras. Patricia soñaba constantemente con el regreso de su hija, pero también aprendió a sobrevivir con la ausencia.
Encontró consuelo en la compañía de otras madres, compartiendo historias y estrategias para sobrevivir al dolor cotidiano. Ernesto, más reservado, se fue sumergiendo en largas jornadas de trabajo, buscando evadir la realidad. Los aniversarios y cumpleaños eran ocasiones de luto, pero también de esperanza renovada. Los Ruiz buscaron a Valeria en cada rostro infantil que encontraban en la ciudad. La paranoia les hacía pensar que en cualquier rincón alguien podía darle noticias. En la Ciudad de México, la desaparición de niños no era infrecuente, y los medios cubrían los casos más escandalosos. Pero la historia de Valeria se perdió entre los pliegues de la burocracia y la indiferencia social. Patricia acudió a marchas, programas de televisión, estaciones de radio locales y hasta mandó cartas a organizaciones internacionales sin recibir respuesta. La familia fue aprendiendo a vivir con la incertidumbre, a reconstruir la rutina y a seguir adelante, aunque cada día fuera una batalla contra el olvido y la esperanza. Pasaron 13 años. Patricia envejeció prematuramente y perdió ya casi toda fe en volver a ver a Valeria. Solo Paola, ahora convertida en joven universitaria, insistía en mantener vivo el recuerdo de su hermana. Y entonces, en el verano de 2023, sucedió algo inesperado. Mientras Patricia veía la televisión por rutina, una campaña de Coca-Cola llamó su atención. Era una publicidad festiva, mostrando escenas cotidianas con familias mexicanas reunidas en torno a la mesa. De pronto, Patricia sintió el corazón detenerse. En uno de los fotogramas, una joven aparecía en primer plano. El rostro era inconfundible, a pesar de los 13 años transcurridos. Patricia se quedó paralizada, sorprendida por la posibilidad. La historia tomó un giro radical. Patricia grabó el anuncio y llamó a Paola, quien, al ver la imagen, notó de inmediato el parecido con Valeria. El cabello, los ojos, la expresión de la joven en la publicidad coincidían plenamente con los recuerdos que la familia conservaba. A partir de ese momento, la vida de los Ruiz se transformó. La esperanza, largamente dormida, despertó con fuerza. La familia comenzó una nueva investigación, esta vez impulsada por la certeza de que Valeria nunca estuvo lejos. Patricia intentó contactar a la agencia que creó el anuncio. Después de múltiples llamadas y correos ignorados, finalmente logró hablar con un empleado que se mostró sorprendido por la historia. El proceso fue lento, envuelto en trámites burocráticos y silencios incómodos. La agencia se resistía a proporcionar información personal sobre modelos por cuestiones legales, lo que obligó a la familia a buscar nuevas estrategias. Paola rastreó las redes sociales y compartió la imagen en foros, grupos de búsqueda y páginas de ayuda para personas desaparecidas. El anuncio se viralizó y cientos de usuarios comenzaron a enviar mensajes de apoyo y posibles pistas. La familia se reunió con el comandante Méndez, quien, ya retirado, ofreció ayudarles de manera informal. Juntos elaboraron una lista de posibles escuelas, universidades y agencias de casting relacionadas con campañas publicitarias recientes. El siguiente paso fue identificar a la joven del anuncio, pero el proceso se vio obstaculizado por la negativa oficial de la empresa. Sin embargo, la persistencia de Patricia y Paola comenzó a rendir frutos cuando una ex empleada de la agencia, movida por la historia, reveló que la joven del comercial se llamaba Valeria, aunque su apellido era diferente. La revelación sacudió a la familia Ruiz, que decidió seguir adelante. A medida que avanzaba la investigación, Patricia descubrió que la vida de Valeria podría haber cambiado significativamente. Las redes sociales lentamente empezaron a arrojar rastros, una cuenta de Instagram con fotografías similares, comentarios en español con expresiones propias de la Ciudad de México,
pero también publicaciones en inglés y referencias a Lima. Todo indicaba que Valeria había vivido en Perú en algún punto de su adolescencia y que su regreso a México estaba marcado por nuevas amistades y relaciones. El misterio se tornaba cada vez más intrincado. Ernesto, aunque escéptico, se sumó al esfuerzo colectivo. La familia contrató a un detective privado, empleando fondos reunidos por los colectivos de madres buscadoras y apoyo comunitario. El detective confirmó que la joven del anuncio había sido seleccionada entre cientos de postulantes en Lima y que actualmente residía en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Sin embargo, el apellido que utilizaba Valeria no correspondía con el registro de nacimiento. Patricia y Paola, animadas por la cercanía física, decidieron arriesgarse y buscar un encuentro directo. Así inició la última etapa de la búsqueda, un viaje emocional que involucraba antiguas heridas, esperanzas renovadas y el miedo de encontrar a Valeria solo para perderla de nuevo. Patricia enfrentó el dilema de confrontar a su hija sin saber si ella la recordaría, si querría regresar, si sería realmente la niña que desapareció hace tantos años. El amor, la angustia y la incertidumbre se mezclaron en una espera difícil de soportar. Mientras tanto, la noticia comenzó a circular en medios locales y redes sociales. El caso de Valeria Ruiz se volvió emblemático de la lucha de miles de familias mexicanas que buscan a sus seres queridos. Colectivos y organizaciones se sumaron a la petición de encuentros, abriendo una campaña ciudadana para exigir transparencia en las empresas publicitarias y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas. El rostro de Valeria en el anuncio de Coca-Cola pasó de ser una imagen efímera a convertirse en un símbolo de esperanza y perseverancia. La historia no termina aquí. La familia Ruiz, ante la posibilidad real de reencontrarse con Valeria, se enfrenta a nuevas preguntas. ¿Dónde estuvo en esos 13 años? ¿Qué sucedió realmente la tarde de su desaparición? ¿Por qué cambió de nombre y de país? Está dispuesta a aceptar su historia y reconectarse con sus orígenes. El camino es incierto, pero la fuerza de la familia y el apoyo de toda una comunidad les da coraje para continuar. Las horas previas al encuentro con Valeria estuvieron llenas de tensión. Patricia no pudo dormir, repasando las palabras que le diría a su hija. Paola escribió una carta larga, en la que explicaba todo lo que había sucedido desde la desaparición, y Ernesto compró un ramo de flores, símbolo de bienvenida y de reconciliación. La detective los citó en una cafetería discreta, en la colonia donde Valeria supuestamente vivía ahora. La espera fue eterna. Cada mesa era ocupada por personas ajenas y los minutos parecían estirarse hasta convertirse en horas interminables. Finalmente, una joven de cabello largo y oscuro entró al local. Se veía nerviosa y miraba a su alrededor con precaución. Patricia la reconoció de inmediato y se levantó temblando, seguida por Paola y Ernesto. El primer contacto fue tímido, casi incómodo, pero los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas al escuchar el nombre de su madre. La reunión fue intensa, llena de emociones encontradas, abrazos largos y palabras que parecían imposibles de pronunciar. La joven confesó que había sobrevivido por años con una familia adoptiva en Lima, tras ser víctima de una red de trata que la llevó a Perú cuando era niña. Nunca pudo contactar a los Ruiz por miedo y por desconocer si seguían buscándola. La familia, ahora reunida, enfrenta una nueva etapa, llena de retos y de procesos difíciles de sanación. El regreso de Valeria no borra el dolor del pasado, pero abre la puerta a la esperanza y al reencuentro. La historia de una desaparición se transforma finalmente en una historia de lucha, amor y resiliencia en el corazón de México.
Valeria permaneció sentada frente a su familia durante varios minutos sin poder articular palabra. Sus manos temblaban sobre la mesa de la cafetería y las lágrimas corrían sin control por sus mejillas. Patricia extendió su mano y tocó suavemente la de su hija, sintiendo la calidez de esa piel que había imaginado tocar durante 13 años interminables. El contacto físico desató en Valeria un torrente de recuerdos fragmentados, imágenes borrosas de una infancia que creía perdida para siempre. La joven comenzó a hablar con voz entrecortada, relatando episodios que había intentado olvidar durante años. Recordaba el tianguis, la mujer rubia que le ofreció ayuda para cargar las tortillas, y después solo oscuridad y confusión. Cuando despertó, estaba en un lugar desconocido, rodeada de otras niñas que lloraban en silencio. Los captores las trasladaron en vehículos cerrados, cruzando fronteras que Valeria no comprendía, hasta llegar finalmente a Lima, donde fue entregada a una familia que la recibió como si fuera mercancía. La vida de Valeria en Perú fue un calvario de adaptación forzada y supervivencia. La familia que la acogió, los Mendoza, eran personas de clase media que aparentaban normalidad ante la sociedad, pero que mantenían a Valeria en condiciones de servidumbre disfrazada de adopción informal. Le cambiaron el nombre a Valeria Mendoza, le prohibieron hablar de su pasado y la amenazaron constantemente con consecuencias graves si intentaba escapar o contactar a alguien. Durante los primeros años, Valeria intentó rebelarse, pero los castigos eran severos y el aislamiento total. No asistía a la escuela regularmente, solo cuando era necesario mantener las apariencias ante los vecinos curiosos. Su función principal era realizar tareas domésticas, cuidar a los hijos menores de los Mendoza y permanecer invisible ante las visitas. La señora Mendoza, una mujer de carácter duro llamada Rosa, justificaba el maltrato con argumentos religiosos y morales, diciéndole que debía agradecer el techo y la comida que recibía. A medida que Valeria crecía, la situación se volvía más insostenible. La adolescencia trajo consigo una mayor conciencia de su situación y un deseo creciente de libertad. A los 15 años, comenzó a asistir a una escuela pública cercana donde conoció a Lucía, una compañera que notó las marcas de tristeza en su mirada y la invitó a confiar en ella. Lucía provenía de una familia solidaria y comprometida con causas sociales, y lentamente Valeria comenzó a abrirse sobre su historia. La amistad con Lucía fue el primer rayo de luz en años de oscuridad. Juntas planearon pequeñas escapadas, momentos de libertad en los que Valeria podía ser simplemente una adolescente normal. Sin embargo, Rosa Mendoza descubrió la amistad y prohibió cualquier contacto externo, amenazando con entregarla a las autoridades migratorias si continuaba desobedeciendo. Valeria comprendió entonces que su única opción era esperar el momento adecuado para escapar definitivamente. La oportunidad llegó cuando Valeria cumplió 18 años. Los Mendoza, confiados en que ya no intentaría huir, comenzaron a permitirle mayor movilidad. Valeria consiguió un trabajo temporal en una tienda de ropa del centro de Lima, donde empezó a ahorrar cada sol que ganaba. Lucía y su familia la apoyaron discretamente, ofreciéndole un lugar seguro cuando decidiera dar el paso definitivo. Una noche de julio del 2019, Valeria reunió sus pocas pertenencias, dejó una carta breve en la que explicaba su partida, y abandonó la casa de los Mendoza para siempre. Se refugió en el hogar de Lucía durante varios meses, mientras tramitaba documentos de identidad y buscaba opciones para regresar a México. El proceso fue complicado y burocrático, pero con la ayuda de organizaciones que asisten a víctimas de trata, Valeria logró regularizar su situación y obtener un pasaporte peruano bajo el nombre que había usado durante años. El regreso a México
ocurrió en el año 2020, justo cuando la pandemia comenzaba a cerrar fronteras y complicar los viajes internacionales. Valeria llegó a la Ciudad de México con una mezcla de esperanza y terror, sin saber cómo buscar a su familia original ni si ellos seguían vivos. Los primeros meses fueron de supervivencia básica. Trabajó en restaurantes, tiendas y limpiando casas, siempre manteniendo un perfil bajo por miedo a ser localizada por alguna red criminal. Vivía en cuartos compartidos con otras mujeres migrantes y trabajadoras informales, compartiendo historias de pérdida y resiliencia. A pesar de estar físicamente en su ciudad natal, Valeria se sentía ajena, como una extranjera en su propia tierra. Los recuerdos de su infancia eran cada vez más difusos, mezclados con las experiencias traumáticas vividas en Lima. Sin embargo, nunca perdió completamente la esperanza de reencontrarse con los Ruiz. En el 2022, Valeria conoció a Daniela, una productora de casting que buscaba rostros auténticos para campañas publicitarias. Daniela quedó impactada por la presencia de Valeria, su mirada profunda y su expresividad natural. La invitó a participar en varias audiciones y finalmente Valeria fue seleccionada para formar parte del anuncio de Coca-Cola que cambiaría su vida. Durante la filmación, Valeria sintió una conexión especial con las escenas familiares recreadas en el set. Las risas, los abrazos, las mesas compartidas le recordaron fragmentos de su infancia perdida. Nunca imaginó que ese comercial sería visto por Patricia, ni que se convertiría en el puente que la llevaría de regreso a su familia. La ironía del destino fue que, mientras ella buscaba construir una nueva identidad en México, su imagen se proyectaba en millones de pantallas, esperando ser reconocida. Ahora, sentada frente a Patricia, Paola y Ernesto, Valeria intentaba procesar la avalancha de emociones. Patricia lloraba sin consuelo, repitiendo una y otra vez el nombre de su hija, mientras Paola sostenía la mano de Valeria con fuerza, como temiendo que desapareciera nuevamente. Ernesto, más contenido pero igualmente emocionado, miraba a su hija con una mezcla de orgullo y dolor. La conversación fluyó lentamente, cada uno compartiendo fragmentos de los años perdidos. Valeria habló de Lima, de los Mendoza, de Lucía y de su lucha por sobrevivir. Patricia relató las marchas, las búsquedas infructuosas, las noches de insomnio y la desesperación constante. Paola confesó que había crecido sintiendo un vacío inexplicable, como si le faltara una parte esencial de sí misma. Ernesto simplemente dijo que nunca dejó de buscarla, que cada pasajero en su taxi era una excusa para preguntar si habían visto a Valeria. La reunión se extendió durante horas. La cafetería se fue vaciando y el personal comenzó a recoger las mesas, pero nadie se atrevió a interrumpir el encuentro. Finalmente, Patricia propuso regresar juntos al departamento familiar, el mismo lugar donde Valeria había crecido y del que salió aquella tarde fatídica de 2010. Valeria aceptó con temor y emoción. El trayecto en el auto de Ernesto fue silencioso, pero cargado de significado. Cada calle, cada esquina despertaba en Valeria recuerdos dormidos. Reconoció la tienda donde compraba dulces, el parque donde jugaba con Paola, el edificio donde vivía su mejor amiga de la infancia. Todo estaba ahí, esperándola, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. Al llegar al departamento, Valeria se detuvo en el umbral. La puerta era la misma, solo que más desgastada. Patricia abrió y encendió las luces, revelando un espacio pequeño pero acogedor, repleto de fotografías de Valeria en todas las etapas de su niñez. El altar con veladoras seguía encendido, mostrando la devoción constante de la familia. Valeria caminó lentamente por la sala, tocando los objetos que le resultaban familiares. El sofá donde veía televisión,
la mesa donde hacía la tarea, el estante con los libros infantiles que tanto le gustaban. En su antigua habitación, ahora convertida en un santuario, encontró intactos sus juguetes, su ropa y sus dibujos escolares. La emoción fue abrumadora y Valeria se derrumbó sobre la cama, abrazando un peluche que había olvidado, pero que su cuerpo reconoció instantáneamente. La familia Ruiz enfrentaba ahora el desafío de reconstruir los vínculos rotos por la ausencia. Valeria necesitaba tiempo para procesar todo lo vivido, para sanar las heridas profundas que llevaba consigo. Patricia y Ernesto decidieron buscar apoyo psicológico profesional, conscientes de que el reencuentro era solo el inicio de un largo proceso de sanación. Paola, por su parte, se comprometió a ser el puente entre el pasado y el presente, ayudando a Valeria a reintegrarse a una vida que había sido interrumpida violentamente. Los primeros días fueron difíciles, marcados por silencios incómodos, crisis de ansiedad y pesadillas recurrentes. Sin embargo, poco a poco, la rutina familiar comenzó a reconstruirse. Patricia enseñó nuevamente a Valeria a cocinar los platillos que solían preparar juntas. Ernesto la llevó a recorrer la ciudad en su taxi y Paola la invitó a conocer a sus amigos y su mundo universitario. El caso de Valeria Ruiz también despertó el interés de las autoridades y de organizaciones dedicadas a combatir la trata de personas. La detective que había ayudado a localizar a Valeria presentó un informe detallado sobre la red criminal que operaba entre México y Perú, facilitando la apertura de una investigación formal. Valeria tuvo que declarar ante fiscales y agentes especializados, reviviendo momentos dolorosos de su cautiverio. Sin embargo, su testimonio fue crucial para desmantelar parte de la red y rescatar a otras víctimas que seguían atrapadas. La familia Mendoza fue arrestada en Lima, acusada de trata de personas y explotación laboral. Rosa Mendoza, la matriarca, enfrentó cargos graves que podrían llevarla a prisión durante décadas. El proceso legal fue largo y complejo, pero Valeria encontró en la justicia una forma de cerrar heridas y recuperar su dignidad. Mientras tanto, el anuncio de Coca-Cola continuaba transmitiéndose en televisión y redes sociales, ahora con un significado completamente diferente. La historia de Valeria se viralizó internacionalmente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para miles de familias que buscan a sus seres queridos. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de madres buscadoras y medios de comunicación comenzaron a presionar a empresas publicitarias para que implementaran protocolos de verificación de identidad en sus campañas, evitando así que personas desaparecidas pasaran desapercibidas en producciones masivas. La campaña generada alrededor del caso de Valeria logró cambios legislativos en varios estados de México, estableciendo mecanismos de alerta más efectivos y promoviendo la colaboración entre países para localizar víctimas de trata. Valeria, con el apoyo incondicional de su familia, comenzó a reconstruir su vida paso a paso. Se inscribió en programas de educación para adultos, recuperando los años de escolaridad perdidos. También inició terapia individual y grupal, compartiendo su experiencia con otras sobrevivientes de trata y abuso. Poco a poco, Valeria fue recuperando su voz, su identidad y su capacidad de soñar con un futuro mejor. Patricia, Ernesto y Paola la acompañaron en cada etapa, aprendiendo juntos a convivir con las cicatrices del pasado, pero mirando siempre hacia adelante. La familia comprendió que el regreso de Valeria no significaba volver al punto de partida, sino construir una nueva historia compartida, basada en el amor, la comprensión y la resiliencia. Los meses siguientes estuvieron llenos de pequeños avances y retrocesos inevitables. Valeria experimentó momentos de nostalgia por la vida que había construido en Lima, especialmente por Lucía,
quien seguía siendo su confidente a través de videollamadas constantes. También enfrentó el rechazo de algunos vecinos que cuestionaban su historia o la miraban con desconfianza. Sin embargo, la mayoría de la comunidad se volcó en apoyo, organizando colectas, eventos solidarios y campañas de concientización sobre la trata de personas. El barrio donde creció Valeria se convirtió en un espacio de encuentro para familias afectadas por desapariciones, ofreciendo apoyo mutuo y estrategias de búsqueda. Valeria también retomó su carrera en el modelaje publicitario, pero ahora con una nueva perspectiva. Decidió usar su imagen y su historia para promover causas sociales, participando en campañas contra la trata de personas y a favor de los derechos de las víctimas. Su rostro, que había sido el detonante del reencuentro familiar, se convirtió en un símbolo de lucha y esperanza. Daniela, la productora que la había descubierto, se convirtió en su representante y amiga cercana, apoyándola en cada proyecto y cuidando que su bienestar emocional fuera siempre prioridad. La historia de Valeria Ruiz no tiene un final perfecto ni cerrado, porque la vida real rara vez ofrece resoluciones completas. Las secuelas del trauma permanecen, las pesadillas ocasionalmente regresan, y hay días en los que Valeria se siente perdida entre dos mundos. Sin embargo, cada mañana se despierta en el departamento familiar, rodeada del amor incondicional de Patricia, Ernesto y Paola. Cada desayuno compartido, cada conversación trivial sobre el clima o las noticias, cada abrazo espontáneo son pequeños milagros que la familia valora profundamente. Valeria aprendió que la sanación no es lineal, que los recuerdos dolorosos coexisten con los momentos de alegría, y que la resiliencia se construye día a día, con paciencia y acompañamiento. La desaparición de Valeria en 2010 marcó el inicio de una tragedia que afectó profundamente a toda la familia Ruiz, pero su reaparición en 2023, gracias a un anuncio de Coca-Cola visto por Patricia, marcó el inicio de una nueva etapa, llena de desafíos, pero también de posibilidades. La historia de Valeria es un recordatorio de que la esperanza nunca debe perderse, de que la lucha constante de las familias mexicanas que buscan a sus desaparecidos tiene sentido, y de que los milagros, aunque raros, a veces ocurren en los lugares y momentos menos esperados. La imagen de Valeria en una pantalla publicitaria fue el puente que conectó dos mundos separados por el dolor y la ausencia, demostrando que incluso en medio de la tragedia, el amor familiar puede ser la fuerza más poderosa para reconstruir vidas rotas. Hoy, Valeria Ruiz camina por las calles de la Ciudad de México con la frente en alto, consciente de que su historia ha inspirado a miles de personas y ha generado cambios concretos en las políticas públicas de búsqueda de desaparecidos. Lleva consigo las cicatrices de 13 años perdidos, pero también la certeza de que nunca estuvo sola, de que Patricia nunca dejó de buscarla, de que Paola siempre la recordó y de que Ernesto mantuvo viva la esperanza contra toda lógica. La familia Ruiz, reunida finalmente, enfrenta el futuro con la tranquilidad de saber que, sin importar cuánto tiempo pase o cuántos obstáculos aparezcan, el amor que los une es más fuerte que cualquier separación.